Ahora, ¿sí? Bueno, pues buenos días a todos. Sumarme a los agradecimientos que se han expresado por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Nuestro agradecimiento al Instituto Andaluz de Administración Pública, también a la Jefatura de Gabinete Jurídico por su confianza, a mi equipo más directo del área de coordinación. Ya han oído ustedes que en algún caso ya se está cercano al heroísmo, ¿no? En cuanto a, al cumplimiento, ¿no? del deber. Bien, realmente, fíjense, el 12 de junio, y es una fecha que está bastante cerca, se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Realmente estamos hablando de, como ven, de cifras redondas, ¿no? 40 años, ¿no? Son las décimas jornadas. Es verdad que, si bien lo pensamos, Mm, creo que cuando en aquel tiempo ya lejano había muchas expectativas, mucha esperanza, quizá se pensara mucho en lo que económicamente podía significar la adhesión a la Unión Europea para un país en aquel momento un tanto empobrecido. Yo creo que por aquel entonces se daba el concepto de país en vías de desarrollo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo hemos mejorado. Hemos mejorado desde luego en muchos aspectos económicamente, pero luego, y también se ha dicho anteriormente, hay un impacto profundo de la adhesión a la Unión Europea, de la asunción del corpus normativo de la Unión Europea en nuestra vida cotidiana y en nuestro derecho administrativo y, por supuesto, en el día a día de nuestra propia administración pública, ¿no? En las jornadas anteriores hablamos de la transición doble, transición verde, transición digital, pero tenemos en marcha otra transición menos evidente, una transición silenciosa, que es la transición administrativa, la transición del derecho administrativo, ¿no? Hablamos de la Directiva de Servicios, cómo no, y la Directiva de Servicios realmente es determinante, influye, ¿no? En el cambio de paradigma que comentaba el director del instituto. Pero el impacto no se quede ahí, ¿no? El corpus normativo de la Unión Europea es determinante para entender nuestro propio derecho en ámbitos tales como la contratación pública o toda la normativa ambiental, ¿no? Sin el derecho de la Unión Europea no se entendería. Pero volviendo a la Directiva de Servicios, como digo, realmente es un cambio de paradigma absoluto, propicia ese cambio de modelo de la administración en el que estamos inmersos, ¿no? Junto a ideas fuerza como la transparencia, la gobernanza, la participación ciudadana, nos trae cuestiones sobre las que nos hablará el ponente de hoy, como la simplificación administrativa, la ventanilla única, la administración electrónica. Bien, es un cambio realmente revolucionario, una revolución silenciosa, como les decía, ¿no? Y tenemos para hablarnos de ello, pues, a un ponente que, además de ser, desde el punto de vista académico, absolutamente idóneo para la ponencia, pues bueno, me es especialmente grato decir que es un buen amigo personal y, y de gabinete jurídico. Ha venido en muchas ocasiones a nuestra jornada. Fuimos compañeros de clase, ¿no? En aquellas tardes, ¿no? Fantásticas, donde, bueno, algunos románticos decidimos, ¿no? Hacer la especialidad de Derecho Público, ¿no? Y descartar otras ramas, otros caminos del derecho, ¿no? Entonces, pues ya entonces teníamos una relación grata y si nos hubieran dicho entonces que nos veríamos tantos años después aquí sentados en esta mesa, yo creo que no nos lo hubiéramos creído ni tú ni yo, ¿no? Bueno, Eduardo tiene muchas virtudes, y he de decirlo, ¿no? Y no solo académicas. Es una persona con la que uno echaría un café, una larga conversación. Es tremendamente versátil. El porte le acompaña. Si le pusiéramos un traje de tweed, parecería un profesor de Harvard de los 50, ¿no? Bien, bueno, luego, y ya fuera de broma, la verdad es que también es versátil desde el punto de vista académico. Fíjense que es capaz de hablar de lo clásico y de lo nuevo, ¿no? Son un referente los tratados que coordina en materia de procedimiento administrativo, de contratación pública, pero luego él tiene una especial sensibilidad y una especial atención a ese derecho administrativo en cambio. Y tiene una obra que precisamente se refiere al derecho administrativo, a esa evolución, en un mundo que él no duda en calificar como en disrupción, ¿no? Como sujeto a cambios muy profundos y muy rápidos, ¿no?
Y luego, desde el punto de vista de esa versatilidad que les digo, pues también es interesante ver cómo tiene un mundo en el ámbito académico, más teórico, pero a la vez no desdeña su carácter de jurista práctico, ¿no? Hablaba antes el director del instituto de la ayuda que le presta y también, pues efectivamente, pues es consejero en Montero Aramburu, Gómez Villares Atencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ponente perfecto para esta ponencia marco y sin más tienes la palabra, Eduardo. A ver, ¿ahora? Sí. Digo que a ver qué digo yo ahora para no estropearlo, ¿no? Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias, querido Antonio, efectivamente, compañeros de promoción, de carrera. Muchísimas gracias, Pepe Loaiza, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, Marilola, directora o jefa del Gabinete Jurídico. Yo me siento muy honrado de estar aquí esta mañana. El honor es mío y cada vez que estas instituciones me llamen, yo voy a estar a la orden como servidor público que soy y tanto más si es un tema como este, ¿no? Yo siento verdadera admiración por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, no solo por su calidad profesional, sino también por su calidad humana. Son excelentes las relaciones que tenemos en todos los planos y para mí es profundamente grato estar aquí, aunque como sabe Antonio y Mariola lo hemos tenido que hacer a martillazos, ¿no? Porque me cogía entre otras muchas ocupaciones, pero cuando me puso en suerte el toro y me dijo, pues mira, eso la directiva de servicios no me podía resistir, ¿no? Entonces planteé esta cuestión, ¿no? Directiva de servicios como cambio de paradigma para intentar trasladaros, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo antes y después de la directiva de servicios, el impacto que ha tenido en nuestro derecho esta norma, no solo por sí misma, sino por su contexto. El derecho administrativo está en continua evolución, ¿no? Lo decía ya Maurice Royoux en el Président administratif de 1893. Está en constante cambio, en constante adaptación. Esa adaptación hay veces que es más sutil, que es menos profunda, y hay otras veces que es radical, visceral, que nos lleva a un verdadero transmutación, transformación de las relaciones entre la sociedad y la administración pública, que deben de conducir inevitablemente también a un cambio en el derecho administrativo, ¿no? Y esto es lo que vino a suponer la Directiva de Servicios en su momento como un punto de inflexión. Fue el momento en el que la tendencia cambió y pasamos, luego lo veremos, ¿no?, de un orden de relaciones que había hasta entonces a otro nuevo y diferente que el tiempo no hace más que confirmar y consolidar, ¿no? Por eso digo que me resulta tremendamente grato intentar ordenar, como estuve haciendo anoche, ¿no?, estas ideas para ponerlas en común con ustedes, a quienes agradezco a todos y cada uno que estén aquí, porque sé que son personas ocupadísimas, ocupadísimas, y sin embargo aquí están esta mañana dándole sentido a lo que hacemos. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno. Y lo que vamos a intentar es, en 4 partes, ordenar estas ideas, ¿no? ¿En qué contexto se aprueba la directiva de servicio para comprender por qué se aprueba y con qué contenido? Luego veremos qué contenido tiene. Me voy a centrar en las 2 innovaciones trascendentales que supuso, no en otro peluseo de gran cantidad de pequeñas cosas, sino en las 2 grandes ideas que han transformado verdaderamente el derecho administrativo desde entonces. Luego veremos las secuelas, secuelas en el sentido de la Real Academia Española, la primera sección que tiene, que son consecuencias, no daños, sino consecuencias que derivan de algo. Como las películas tienen sus secuelas, pues también la Directiva de Servicios de Mercado Interior se ha proyectado después en toda una serie de secuelas que nos vienen acompañando, y veremos que algunas del mes pasado. Y por último, pues todo esto nos pondrá de manifiesto el cambio de relaciones que ha habido entre la sociedad y el Estado. Y hemos pasado del periodo en el que nos encontrábamos, el Estado garante, al que entiendo, así lo sostuve ya en el discurso de ingreso en la Academia San Dionisio de Jerez, ante la administración facilitadora, nuevo orden de relaciones entre el Estado y la sociedad. Bien, contexto de la Directiva de Servicios del Mercado Interior. Pues el derecho puede ser un revulsivo para las actividades económicas y para las actividades ciudadanas, o puede ser un obstáculo. Si el derecho está mal diseñado y sobre todo si el derecho es asfixiante, si ahoga la iniciativa privada o las actuaciones de los administrados
con una gran cantidad de requisitos, si ponemos muchas exigencias para pedir una subvención, pues nadie podrá solicitar la subvención. Y si ponemos muchas exigencias para abrir un establecimiento, pues no se conseguirá abrir el establecimiento. Bien, pues durante la segunda mitad del siglo pasado se produjo un incremento brutal de la carga regulatoria, ¿no? Hasta el punto que los estudios inmediatamente anteriores a la aprobación de la Directiva del Servicio de Mercado Interior demostraban que el promedio en la Unión Europea de gasto que suponía la pura carga administrativa, es decir, deberes puramente documentales, cargas burocráticas, era del 3,6% del PIB de promedio en la Unión Europea, pero en España se elevaban hasta el 4,6% del PIB. Estos son 40.000 millones de euros al año en puro papeleo, en pura burocracia. Y esto condujo a unos movimientos que comenzaron con las liberalizaciones, los neocon en Estados Unidos, pero que luego se fueron proyectando sin esa carga ideológica a muchos otros ordenamientos jurídicos, ¿no? El Reino Unido, con unas técnicas de simplificación administrativa admirables que empezaron a aplicar a partir del año 2000 y sucesivos. En Holanda, cada vez que escuchamos decir esto supone un ahorro de tantos miles de millones de euros, lo han escuchado, ¿no? Esta nueva norma se lo inventaron los holandeses en 2005, el Standard Model, que luego se ha extendido a nivel mundial, ¿no? Portugal con el programa Simplex, Corea, paradigmático, primer país en competitividad a nivel mundial, incluso Colombia. Y en ese contexto, pues la Unión Europea empezó a cocinar, lo ha explicado perfectamente Marilola, el programa Better Regulation, ¿no? La mejora de la regulación, que se aprobó finalmente en 2007, se extendió hasta 2011 con el propósito de reducir las cargas administrativas un 25%. Bien, en ese contexto es en el que se aprueba la Directiva de Servicios en el mercado interior por la Unión Europea, auspiciada por este comisario, el comisario Bolkestein, ¿no? Y se ha prorrogado después también en la Unión Europea, cuando acabó el programa Better Regulation, con otra serie de programas de simplificación y mejora regulatoria. Actualmente se llama el programa REFIT, ¿no? REFIT, ajustado, el ajuste del derecho entallado para que quede fino y que sea justo la carga regulatoria exacta y precisa para atender los fines que persigue la regulación. Bien, esto nos obliga muy rápidamente a pensar cuáles son las modalidades de la simplificación administrativa que subyacen todo esto para saber cuáles son en las que nos hemos centrado. Por un lado, la reducción de aspectos sustantivos, es decir, de requisitos materiales, ¿no? Aquí, en realidad, aquí se piensa menos, tanto por la Directiva de Servicios como por el resto de medidas que vamos a ver después. No estamos hablando de reducir la emisión de gases contaminantes o de vertidos a las aguas continentales. No es eso, no es reducir las cargas materiales, sino simplificar sobre todo la normativa y el procedimiento. ¿Cómo? Mediante medidas de reducción de cargas, que eliminen documentos y trámites, y de agilización del procedimiento administrativo, de forma que sea más ágil, más económico y, por tanto, menos invasivo, ¿no? Esta es una sistematización de las técnicas de simplificación administrativa que se daba ya en el contexto de la Directiva de Servicios, ¿no? En el primer bloque eran las tradiciones jurídicas de los países anglosajones, la columna reducción de carga. Nosotros en el derecho continental europeo, en España, en Francia, en Italia, estábamos apostando más por la agilización de trámites, ¿no? La ley de procedimiento en España no existía en otros países, la ley de procedimiento común. Y es una técnica de simplificación administrativa, un conjunto de trámites que son los mismos para todos los procedimientos administrativos. Bien, pues la Directiva de Servicios lo que procura es tomar lo mejor de cada mundo, integrar todas estas técnicas y hacer que los estados, los gobiernos se sienten a pensar. Se sienten a pensar cómo proyectar todo este acervo al conjunto de la regulación para lograr reducir ese carácter opresivo, restrictivo de la libertad que estaba teniendo hasta entonces la regulación administrativa. De esta forma, simplificando los procedimientos administrativos, se mejora la transparencia, lo decía la jefa del gabinete jurídico hace un momento, insistía también
Antonio en su alocución, mejora la eficacia administrativa en cuanto que optimiza los recursos disponibles por parte del sector público. Yo no voy a hablar esta mañana de administración electrónica, porque como me toquen Las Palmas, ahí me llevo 3 semanas, ¿no? Entonces, sobre administración electrónica no voy a hablar, pero está muy claro el adelanto que supone la administración electrónica, que era una de las cosas que también promovía la Directiva de Servicios. Permite conseguir el máximo de logro con los mínimos recursos. Pero es que sobre todo mejora los derechos de la ciudadanía. Si el Estado se hace menos opresivo, si se repliega, correlativamente se amplía la libertad ciudadana. Vamos a hablar enseguida de la declaración responsable, el cambio de los títulos habilitantes. Si yo tengo que solicitar una licencia de apertura, tengo que tener local contratado, las obras hechas, estoy pagando un personal y tengo que esperar a que la administración expida la licencia de apertura. 3 meses inmovilizado. Si yo lo puedo hacer con una declaración responsable, cuando tengo esto fino, levanto la persiana y empiezo mi negocio. Y ahora la administración si quiere que venga y me inspeccione, que yo me ajusto a la legalidad. Esto supone una ampliación, que no sé si somos conscientes, enorme de los derechos de la ciudadanía, que ha propiciado el dinamismo económico. No es lo mismo que se inicie, sobre todo las pymes, los pequeños negocios de proximidad, han salido ganando infinitamente con este tipo de medidas, y la Directiva de Servicios estaba detrás de todo esto. Bien, pues, ¿cómo se logra? ¿Cómo quería la directiva? Vamos a ver cómo lo ha hecho luego nuestro derecho, implantar todas esas técnicas diversas de simplificación administrativa a los procedimientos. Pues en primer lugar, con el cribado del acervo normativo, revisando lo que ya hay. ¿Para qué? Para suprimir todo aquello que no aporte valor añadido y inocular en esas disposiciones las nuevas técnicas de simplificación administrativa. Pero en segundo lugar, cada vez que se va a aprobar una nueva norma, sometiéndola a un test de estrés para evitar que se sobrepase más allá de los fines que le son lícitos y que aplique de manera sistemática, ordenada, racional, todo ese acervo de técnicas de simplificación administrativa, que no es una cosa como se venía haciendo hasta entonces, espontánea. Pues vamos a intentar reducir el plazo. Vamos a ver si esto puede ser silencio positivo. No. Usted se sienta y tiene aquí un directorio, una checklist, y me tiene que ir verificando que esto es así. Y mientras que usted no me lo demuestre y me lo motive, no puede aprobar la disposición. ¿De acuerdo? Esto es un cambio brutal en la aproximación del legislador al, en definitiva, de la administración, que es la que propone la iniciativa legislativa, al procedimiento normativo. Y en este sentido es admirable, se critica mucho a la Unión Europea por lo pesada que es su legislación, ¿no? Lo invasiva que es. Sin embargo, el modelo de Impact Assessment, ¿no? de memoria de impacto normativo de la Unión Europea es modélico, brillantísimo. La directiva, el reglamento de inteligencia artificial, en solo 3 años hemos logrado hacer una obra depuradísima, con 300 páginas. Es muy bueno. Y Andalucía, que tenía esta pata un poco coja, pues acaba de aprobar de manera sistemática cómo abordar esta cuestión en el capítulo segundo, el título 1 del Decreto Ley 3/24 de simplificación y racionalización administrativa. Bien, pues dicho eso, en ese caldo de cultivo, ¿no? Esa proliferación de técnicas, países que la habían racionalizado ya mucho, sobre todo el Reino Unido, surge esta preocupación de la Unión Europea, en particular del comisario Bolkestein, por aprobar la Directiva del Mercado Interior, Directiva de Servicios. Esta directiva aplica sistemáticamente esas técnicas de simplificación, pero está circunscrita a las actividades de servicio. Tiene un alcance brutal, pero al mismo tiempo relativamente modesto. A todo lo demás no se aplica. Se va a hablar de costas esta mañana. Industria no está aquí. Y muchas otras cosas, porque subvenciones tampoco. ¿De acuerdo? Tiene un propósito circunscrito exclusivamente a las actividades de servicio. Y sin embargo produjo un verdadero cataclismo, ¿no? La profesora Alba Nogueira, en la actualidad catedrática de Derecho Administrativo
de la Universidad de Santiago de Compostela lo calificó como la termita Bolkestein. Mariola hacía referencia, luego vamos a recordar algunas de ellas, sobre todo estas dos, ¿no? La ley paraguas y la ley ómnibus. La ómnibus hizo ese cribado del derecho sectorial prima facie en las competencias de la Administración del Estado, porque a esto se tuvo que aplicar después también en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las materias que tenía competencia legislativa, los municipios en sus ordenanzas locales, sobre todo las actividades económicas, servicios, y provocó pues este cataclismo, ¿no? La termita Bolkestein se fue comiendo trámites, y introduciendo nuestros derechos en una nueva dimensión. Pero yo me voy a centrar sobre todo en la ley Omnibus 25/2009, llamada ley Omnibus, que lo que introducieran cambios estructurales, ¿no? En la metodología y en la sistemática del ordenamiento jurídico. Y en particular modificó la ley 30/1992 con dos aportaciones cruciales, que son en las que voy a centrar esta parte de la intervención. El principio de proporcionalidad e intervención mínima y la modificación de los títulos habilitantes para el inicio de una actividad, creando de facto las categorías de declaración responsable y comunicación o comunicación previa. Se hizo mediante dos artículos añadidos a la ley 30/1992, el 39 bis y el 71 bis, pero, y aquí está, ¿no?, el primer círculo concéntrico en el que se va expandiendo el efecto de la directiva Bolkestein, ya no se circunscriben a las actividades de servicio, sino que el derecho español apuesta porque esos principios y esas técnicas se apliquen al conjunto del derecho administrativo y al conjunto de las técnicas de intervención en la economía. Se viene denominando, ¿no?, por obra del profesor Pepe Esteve y Santiago Muñoz Machado, el derecho de la regulación en sectores económicos, se aplica en general a todo tipo de actividades económicas, ya sea para el inicio o para el ejercicio de esas actividades. Y tuvo un correlato modificando también el artículo 84 de la ley reguladora de la base del régimen local. Principio de proporcionalidad. Tenía una aplicación que podríamos decir insignificante en nuestro derecho. Estaba proclamado, por ejemplo, en materia de ejecución forzosa de los actos administrativos, se elegirá la menos restrictiva de derechos. Estaba también el derecho sancionador, principio de proporcionalidad para graduación de infracciones y sanciones a la hora de aplicarla, pero tenía muy poco recorrido en nuestro derecho. Y además tenía muy poca bibliografía. Yo me precio de que mi maestro, el profesor José Ignacio López González, fue el único que tenía una monografía muy pequeñita publicada por Instituto García Viedo sobre el principio de proporcionalidad. Pero no había nada en la literatura académica que nos orientase acerca de este principio. Sin embargo, la directiva Bolkestein ha producido que su transposición en España, artículo 39 bis de la ley de procedimiento de la ley 30/92 y ahora artículo 4.1 de la ley de régimen jurídico del sector público, ¿no?, sobradísimamente conocido por todos. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos, exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, de toda actividad, ni siquiera, fíjense, las económicas, de toda actividad que afecte a los ciudadanos, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que la persiguen. Este principio no existía en nuestro derecho antes de la directiva Bolkestein, o cuando menos no existía, como digo, con este carácter general y transversal aplicable al conjunto de la actuación administrativa. A día de hoy es un principio central en el derecho administrativo. El legislador ha querido colocarlo en el frontispicio de la Ley 40/2015. El artículo 3 de esa ley se dedica a los principios de actuación de las administraciones públicas. Para este le reserva un artículo monográfico, para él solo, poniéndolo todavía más en valor, centrando el foco sobre él. Y ha dado lugar a una aplicación importantísima después por parte de los tribunales. Se articula
De esto voy muy a prisa, el test de proporcionalidad, ¿no? Ahí está una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que sistematiza toda su doctrina acerca de cómo se debe aplicar el principio de proporcionalidad, ¿no? La de 6 de junio del año 23, Prestige and Limousine, varias sentencias del Tribunal Constitucional en las que aplica este test de proporcionalidad como juicio, ¿no?, de adecuación de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, y posteriormente pues esta sentencia del Tribunal Supremo, la 433/2024, que a su vez es una especie de compendio de toda la jurisprudencia que el Tribunal Supremo había dictado hasta ese momento sobre el principio de proporcionalidad. Bien, su aplicación por la jurisprudencia está siendo masiva y aplastante. Se tumban cantidad de disposiciones por vulnerar el principio de proporcionalidad. Sobre vivienda, sobre las licencias de VTC, ¿no? Ahí está la sentencia, apartamentos turísticos, no voy a hacer spoiler, hay dos magníficas ponencias previstas para esto, no voy a entrar en detalle de cómo se ha hecho, seguro que ahí se va a desarrollar, pero también en materia de gasolinera automatizada o gasolinera desatendida, y también en medidas restrictivas de derecho por pandemia. Un humilde juez de Canarias puso sobre la mesa por primera vez, cuando se recluyeron a unos turistas en un hotel de allí, la aplicación del test de proporcionalidad en las medidas restrictivas de la movilidad de estas personas, y lo hizo de una manera intachable, admirable. Y es lo que después han ido haciendo los tribunales de justicia, inclusive el Tribunal Supremo, ¿no?, con toda la jurisprudencia que vino dictando para aplicar ese test de proporcionalidad, principio que no existía y, repito, a día de hoy es central en el derecho administrativo. Por último, ¿no?, en relación con el principio de proporcionalidad, la importancia de la motivación, ¿no? No basta que la medida esté justificada por razones imperiosas de interés general, que no haya otra menos restrictiva de derecho con la que se pueda alcanzar el mismo fin, etcétera. Es que además hay que motivarlo expresamente en las disposiciones que restrinjan derechos o que condicionen el inicio, ejercicio de cualquier actividad a requisitos, tienen que decir por qué. ¿Y por qué es esto? Porque la motivación es el parámetro que nos da el derecho a la defensa. Si yo destruyo la motivación, demuestro su iniquidad, demuestro su falta de consistencia, logro que se anule la actuación administrativa. Y la mayoría de estas sentencias van por ahí. En unos casos es porque no se dan verdaderamente las razones, pero en otros muchos es porque no se ha llegado a motivar. ¿Por qué 30 licencias de taxi por cada una BTC y no 40 o 60? Usted no lo dice. Como no lo dice yo, le anulo la medida. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, ¿no?, el impacto, la convulsión que ha supuesto. Hemos tenido que cambiar los manuales de derecho administrativo cuando hablamos de los títulos habilitantes. Antes hablábamos de las licencias, autorizaciones, ahora no. Ahora tenemos que hablar de los títulos habilitantes, diferenciando claramente los títulos habilitantes ex ante y ex post. Hay una construcción del profesor Luis Arroyo, ¿no?, que ya nos dio luz sobre esta cuestión, pero luego ha sido sobre todo la directiva de servicio, lo que ha traído por detrás, lo que nos ha evidenciado esta diferencia, ¿no? El control ex ante era el clásico en las concesiones, en las autorizaciones y la licencia. Lo he dicho antes, muy invasivo de la libertad individual. El ciudadano no puede empezar su actividad hasta que no le ponemos el cheque, el visado. Te ajustas a la legalidad. Por el contrario, estos controles ex post, la declaración responsable, la comunicación previa, le permiten iniciar su actividad y a partir de ahí que la administración venga, inspeccione, y si no se ajusta a la legalidad, pues le dije una orden de cierre, una orden de policía administrativa en el sentido del derecho administrativo clásico. Y ahí vamos de técnicas más invasivas a menos restrictivas. Tengo aquí una serie de diapositivas, ¿no?, porque es que hemos tenido que construir en el derecho administrativo el concepto de declaración responsable, de comunicación previa, su naturaleza jurídica, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos hecho a golpe de sentencias del Tribunal Supremo, de sentencias del Tribunal Constitucional, y las últimas que nos han terminado de perfilar el panorama son muy recientes, son apenas de 2023. Entonces, como no quiero tampoco agotar mucho más tiempo en esta cuestión, la simplifico, ¿no? Yo también me tengo que aplicar el cuento, ¿no?
declaraciones responsables y comunicaciones previas no abren procedimientos administrativos. Lo dijo ya el Tribunal Constitucional y luego lo ha venido a ratificar el Tribunal Supremo. No dan lugar, por tanto, a silencio administrativo, ni están supeditadas a un plazo de comprobación posterior por parte de la Administración. Ese plazo es sine die. La comunicación previa y la declaración responsable son instrumentos, títulos habilitantes, que una vez presentados le ponen conocimiento a la Administración que voy a iniciar la actividad y son títulos habilitantes de suyo. Y, por tanto, tampoco son objeto de revisión de oficio, ni de anulación, ni puede haber una desestimación. Anteayer en el despacho, en Málaga, que le han desestimado una declaración responsable. Pero qué disparate. Todavía no nos hemos enterado que esto no es un procedimiento administrativo. Usted le podrá dirigir una orden de cierre si no se ajusta a la legalidad, pero no le puede emitir una desestimación de la declaración responsable. Mírense la ordenanza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, con el PIB más alto de Sevilla, de toda la provincia de Sevilla, después de la capital, y cómo tiene reguladas las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, pues como un procedimiento, y que el particular no puede empezar hasta que no haya un pronunciamiento por parte de la Administración. Esto es un grandísimo disparate y se ha ido corrigiendo y modulando a raíz de sentencias judiciales, que ya, como digo, han permitido, fijaros, del 22, del 23, ¿no? Son sentencias recientes. Yo estoy todo el santo día cepillando el manual, otra y otra y otra sentencia. ¿Por qué? Porque es que esto está en plena efervescencia. ¿Quién lo ha traído? La Directiva de Servicio. La Directiva de Servicio. Bien, pues, en cuanto a los efectos titulares y terceros, ahí habría alguna cosilla todavía que arreglar, pero como hoy no venimos a hablar de declaraciones responsables y comunicaciones previas, he querido dejar esto ahí por si la presentación sirve de alguna ayuda. Nos vamos a las secuelas. Nos hemos centrado de momento en lo que supone solo la Directiva de Servicio y su transposición, pero es que después ha llovido mucho. Tenemos la Ley de Economía Sostenible 2/2011 que por primera vez modifica en el artículo 84, perdón, por primera vez introdujo la buena regulación, los principios de buena regulación, la necesidad, la proporcionalidad, no se llegó a hacer en el año 2009, se hace en 2011. La Ley de Economía Sostenible pasó sin pena ni gloria. Esta sí que era una ley ómnibus, larguísima, con un montón de cosas diferentes. Nadie se enteró que ahí se habían aprobado los principios de buena regulación. Pero sí que se incorporaron después, como vamos a ver, a la Ley 39/2015. Esta otra ley, por el contrario, ha sido central desde que se aprobó en toda su aplicación posterior, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, ¿no? Con los principios de necesidad y proporcionalidad, aplicación concreta de los de la Directiva de Servicios, el principio de eficacia de actuaciones en todo el territorio nacional, simplificación de cargas y limitaciones a la imposición de cargas administrativas bajo la premisa de libre ejercicio de las actividades económicas. Cualquier instrumento de control restrictivo de la libertad pues está sometido a necesidades imperiosas de interés general que tienen que justificarse, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el pormenor, creo que todos lo tenemos en la cabeza. Es una de las leyes que más llegan a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, en revisión de la actividad regulatoria de la Administración. No cesa de invocarse para tumbar medidas restrictivas de derecho, y ha sido el detonante de esas otras sentencias que hemos visto, ¿no? El Tribunal Supremo en materia de VTC, en materia de viviendas turísticas, lo que vienen es a aplicar ya concretamente los principios artículos 16 y 17 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. La Ley de Medida de Liberalización del Comercio del año 2012, la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores. Esto sí que es un poco tierno, ¿no? Porque como aquí se echaba el perejil de la simplificación por todas partes, hay una técnica británica brillantísima, que se llama al principio one in, one out, una adentro, una afuera. Cada vez que se introduce una carga, tiene usted que sacar otra. Pero claro, esto no es simplemente yo lo digo y ya ocurre, ¿no? El efecto genesíaco del BOE. Esto hay que sentarse, los británicos tienen una metodología que es así de gorda, y cada vez que se implanta una nueva medida se sigue la metodología para garantizar que otra sale de efecto equivalente. Es más, allí ya están en one in, two out, una dentro, dos fuera. Aquí esto ha pasado sin pena ni gloria. Yo no he visto nunca que se haya aplicado esta medida de manera consciente. No digo inconsciente, pero consciente no.
¿no? Y luego la ley de sostenibilidad de la administración local, y las leyes 39 y 40/2015, los principios de buena regulación, el procedimiento administrativo simplificado y la reubicación del principio de proporcionalidad. Bien, en Andalucía hemos sido unos exponentes brillantísimos de la aplicación de todas estas medidas de simplificación. Ha habido una preocupación sistemática desde el año 2019 por ese cribado del ordenamiento jurídico una vez y otra vez y otra vez. Seguimos programas REFIT de la Unión Europea entallando, ¿no? Procurando levantar las cargas, revisando la normativa una y otra vez. No voy a entrar tampoco en detalle, me interesa simplemente la visión panorámica, ¿no? Que no son hechos puntuales, no son hechos aislados, estamos en un proceso continuo de revisión de la regulación para hacerla menos incisiva, para lograr ser más eficiente y ampliar los derechos de los ciudadanos, ¿no? El decreto ley 26/2021, el decreto ley 3/2024, el 2/2020, que me lo he saltado al hablar, pero es que no es solo Andalucía que lo está haciendo. En Cataluña, la ley 18/2020 de facilitación de la actividad económica, Castilla-La Mancha, la ley 1/21 de simplificación urbanística y medidas administrativas, Aragón, dos leyes, la 1/21 de simplificación administrativa y otra que la desarrolla y la aplica a más campos, en Murcia, la ley 2/2022 de simplificación administrativa, en Extremadura, la ley 4/2022 de racionalización y simplificación administrativa, en la Comunidad Valenciana no solo el decreto ley del año pasado sobre simplificación administrativa, sino un decreto que se acaba de aprobar hace escasamente un mes, ¿no?, de simplificación administrativa y transformación digital, en Baleares la ley 7/2024 de medidas urgentes de simplificación y racionalización, en Cantabria la ley 2/2025 de 2 de abril, y luego pues en materia de los fondos yo no voy a, que parece que estoy aquí con una salmodia, ¿no?, a ir citando todas estas leyes. Ahí están, ¿no? Un esfuerzo que se hizo durante el COVID por simplificar sobre todo las normas de contratación y de subvenciones. Bien, pues llegamos entonces a la conclusión, ¿no? A donde verdaderamente queríamos llegar cuando pensábamos en la utilidad de esta intervención panorámica, ¿no? Todo esto lo que revela es un cambio de paradigma, ¿no? Y esto se ha traducido en dos consecuencias principales, ¿no? El cambio de visión en el procedimiento administrativo, ¿no? Lo decía también Marilola en su intervención. El problema está en saber hasta dónde se puede llegar. Ya nadie duda en el esfuerzo por simplificar, ¿eh? La cuestión está ahora en saber cuánto, hasta dónde sin pasarnos, ¿no? Porque hay colisión de esta iniciativa con otros bienes o intereses, ¿no?, con los bienes públicos subyacentes en cada norma. La legislación no se hace por capricho. Hay un interés público subyacente que se intenta preservar. Cuando se está pidiendo un documento al interesado es porque se considera ese instrumento valioso para poder valorar el impacto que su actividad está teniendo sobre terceros, reducir sus riesgos y en función de estas cosas decidir si se le concede o no el título habilitante o cómo actúa la administración. Bien, pues no podemos olvidarnos de esos bienes jurídicos subyacentes. Y por tanto se trata de, sin mengua, sin menoscabo de la protección de ese interés público subyacente, intentar que la regulación sea lo menos invasiva posible, ¿no? Esos intereses, como decía, protección ambiental, la seguridad, la salud, ¿no?, que no sea un mero pretexto de regulador. Y aquí pues tenemos que lograr un aforismo, ¿no?, que se atribuye a Albert Einstein: hay que simplificar las cosas tanto como sea posible, pero no más. Yo no he encontrado esta cita muchas veces atribuida a Einstein, pero nunca he encontrado el original. Entonces debo de decir que se le atribuye a Albert Einstein, pero no le pega, ¿no?, a su cabeza le pega haber dicho esto, pero no lo ha encontrado, ¿no? Por tanto, no se trata de que haya ni más ni menos regulación, sino de que sea la mejor regulación, que es la estrictamente necesaria, ¿no? Lo decía Andrés Betancourt, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, y también mi querido maestro el profesor José Ignacio López González. Un equilibrio, por tanto, entre eficacia y garantía, que es lo que ya González Navarro, maestro de maestros, sobre todo en procedimiento administrativo, predicaba de procedimiento administrativo. Y yo lo que añado a todo esto es que nos ha llevado a pasar de un momento en el que se hablaba del procedimiento administrativo debido, la
digamos, aportación de Juli Ponce a través de sus trabajos sobre la buena administración. Aquí la administración tiene que hacer las cosas, ¿no?, aportando el máximo caudal posible de información para tomar la mejor decisión posible, y cualquier infracción de procedimiento es determinante de invalidez. Yo no comparto eso. Creo que hemos pasado al procedimiento administrativo adecuado, que es el que mejor satisface el global de sus funciones, y dentro de esas funciones que está la protección de los intereses públicos y, a su vez, aportar a la Administración todos los elementos de juicio que necesita para poder tomar decisión en una determinada materia. A esto se le añade también el no provocar un colapso, que bloquee el desarrollo económico y que inhiba la iniciativa privada, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo adecuado, el que es sensible a este compendio de fines del procedimiento, y en una interactuación de todos estos elementos consigue llegar a una solución, que no será perfecta, pero también nos lo decía Voltaire, ¿no? Le mieux est l'ennemi du bien. Lo mejor es enemigo de lo bueno, o como decimos en España, ¿no?, un refrán muy castizo: lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿eh? No tenemos que dejarnos las pestañas cuando estamos diseñando un procedimiento administrativo y tenemos que pedir esto, y tenemos que pedir esto, y tenemos que pedir esto, porque si no, porque si no, porque si no. Vamos a ver, siéntense ustedes a pensar cada vez que están pidiendo algo, ¿para qué sirve eso? ¿Qué valor añadido aporta? Y si no justifica ese valor añadido al retraso que supone la tramitación y al coste que le supone al interesado, pues esa carga no se puede imponer, porque no tiene sentido, no se ajusta al principio del procedimiento administrativo debido. El procedimiento administrativo adecuado es ese punto de equilibrio entre el exceso de regulación y la falta de regulación, ¿de acuerdo? Bien, y por último, ¿no?, y con esto cierro, no voy demasiado mal, ¿no?, lo que nos revela la evolución que hemos experimentado en nuestro derecho, de la que fue, no digo ya revulsivo, porque estaba en el ambiente, ¿no?, en la conciencia de aquel momento, cuando se aprueba la Directiva de Servicios en el Mercado Interior, estaba cambiando el derecho administrativo y estaban cambiando la aproximación y las relaciones entre la sociedad y el mercado. Lo que sucede es que la Directiva de Servicios no ha sido una pieza más, ha sido fundamental para llevarnos a donde estamos, ¿no? En este sentido, hay diferentes estadios en el papel del derecho administrativo y de la administración pública, ¿no? El derecho administrativo surge, y esto está convencionalmente admitido, con las revoluciones constitucionalistas de finales del siglo XVIII. Se habla siempre de la Revolución Francesa, pero antes fue la norteamericana y hubo muchas más, la belga, la holandesa, era un movimiento de emancipación en el que lo que se implantó fue el liberalismo, ¿no? Smith, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. El Estado simplemente se circunscribe a la seguridad y al orden público. Evoluciona la cosa, sobre todo a raíz de los movimientos comunistas en la Europa del Este, y esto lleva a Europa, lo explica muy bien en Walter Laqueur, en Europa después de Hitler, a preocuparse por estos movimientos revolucionarios que se estaban experimentando. Y en Inglaterra, uno de los ministros, el ministro Beveridge, emite un informe en el que propone por primera vez la creación de la seguridad social. Otra pieza clave que determina un cambio en el papel de la administración pública y la relación entre el derecho administrativo y la sociedad. Surge ahí ya la administración como prestadora de servicios públicos en régimen de monopolio, que se empiezan a generalizar, y es la situación que se vive a lo largo, pues, de la revolución, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que se considera que se ha llegado a una gigantiasis del Estado, que es excesivo en volumen y que además los monopolios no son eficientes, que hay que introducir técnicas de competencia y abrir esos monopolios al mercado. Se da un paso atrás, se lleva a la privatización y al concepto de servicios económicos de interés general en la Unión Europea, con técnicas de regulación económica que lo que garantizan es la supervisión de los mercados. Y aquí, más que un diálogo entre el mercado, la sociedad y los poderes públicos, hay una tensión. ¿Por qué? Porque el mercado considera
al regulador como una entidad opresiva que le persigue, que le controla, y la administración pública desconfía del funcionamiento autónomo del mercado y establece técnicas de control de derecho a la competencia, técnicas de control de la adecuada funcionamiento de los mercados regulados. Eso es lo que se llama como el Estado garante, ¿no? Un término que en España acuñó el profesor José Esteve Pardo, pero que luego otros muchos autores han proseguido, Elisenda Malaret, ¿no? Merced Danacuyeta, el mismo Santiago Muñoz Machado, y se caracteriza esta situación desde los años 80 y sucesivos por un exceso regulatorio. Y ahí es donde comienza a percibirse la necesidad de adelgazar la legislación, de depurar esos instrumentos de intervención en el mercado, y es donde emerge a día de hoy la administración facilitadora, que es una nueva etapa del Estado garante. Ahora ya la sociedad y el Estado no se perciben como enemigos. El mercado y la administración pública no tienen intereses enfrentados, sino que comparten sus fines. ¿Por qué? Porque si funciona bien el sector privado, va a funcionar mejor el sector público, porque hay más empleo, porque se recaudan más impuestos, porque hay crecimiento económico. Porque cuando el sector privado va bien, el sector público va bien. Si el sector privado va mal, hay que intentar que vaya bien, porque si va mal, todo va mal y acaba yendo mal el sector público. Bien, por tanto, ya no estamos en presencia de enemigos, sino de aliados, ¿no? Aparte de cosas que vimos en COVID, ¿no? Con el desarrollo conjunto de vacunas por el sector público y el privado, que son los que permiten que estemos hoy aquí, y de esas medidas de simplificación que hemos comentado, que son las secuelas de la Directiva de Servicios del Mercado Interior, ¿no? El principio de proporcionalidad, tenemos otras muchas iniciativas que caminan en la misma dirección, ¿no? La Oficina de Proyectos Estratégicos, ¿no? O las unidades aceleradoras de proyectos, que está desempeñando un papel en Andalucía importantísimo, ¿no? El acompañamiento a estos grandes proyectos para lograr que lleguen a buen puerto, ¿no? Coordinando las actuaciones de diferentes órganos administrativos y acompañando a los promotores para que no decaigan, facilitándoles las cosas. Eso no solo está en Andalucía, también se ha implantado en Galicia, en Extremadura y en Asturias. Debo decir que Andalucía fue de las primeras junto con Galicia, ¿no? El principio de proactividad, que tiene entre nosotros apenas 4 o 5 años, pero que ya es un principio básico de funcionamiento de todas las administraciones públicas, porque está en el artículo 2, letra F, del Real Decreto 203/2021, de funcionamiento electrónico del sector público. El principio de proactividad ha hecho que yo reciba en mi teléfono móvil un aviso de una subvención que no había pedido y me corresponde. Es avisarle al ciudadano: oiga, ¿usted no sabe que tiene derecho a esto? Porque es que hay un dinero ahí esperando, inmovilizado. Si hemos reservado ese dinero para una subvención y no se obtiene la subvención, punto número 1, la persona que estaba necesitada de ese dinero por un motivo de interés público no se va a beneficiar de esa ventaja. Pero es que además ese dinero no se usa para nada. No se usa para otras cosas. Principio de proactividad. Yo me acerco al ciudadano y le digo cosas que le convienen, que le favorecen para que se consiga un mejor funcionamiento y una mejor atención. Técnicas de colaboración público-privada. El artículo 5 del Decreto Ley 3/2024, ¿no? El deber general de promoción de sistemas de acompañamiento individualizado, que va en la línea del principio de proporcionalidad. O sea, la administración debe de preocuparse porque cada persona, antropocentrismo, esté acompañada en sus necesidades individuales y que seamos capaces de atenderlas. Y esta medida, ¿cuánto tiene? 2 semanas, el triplán. Presentado con todo el bombo que merece, porque verdaderamente lo merece, ¿no? 3 planes estratégicos de la Junta de Andalucía que se orientan precisamente a eso, ¿no? En palabras del consejero Antonio Sanz, pretende la modernización de la administración marcada por la eficiencia, la eficacia y por un nuevo ecosistema de trabajo en el que el ciudadano es el centro. El ciudadano es el centro. Y esa es la administración facilitadora, ¿no? La administración cercana, que ya no
es odiosa, ya no solo se preocupa de controlar que nos portemos bien, porque si nos portamos mal estamos vulnerando, ¿no? Afectando a bienes públicos protegidos, sino que además de eso, la Administración me acoge, me apoya y me acompaña en mis necesidades intentando satisfacerlas. Bien, pues con eso llegamos a esta conclusión final, ¿no? La Directiva de Servicios como cambio de paradigma, ¿no? El derecho administrativo está en constante evolución. Yo hacía esta cita de Maurice Royoux al comienzo de la intervención. Conecta con una visión clásica de nuestro derecho, ¿no? La de José Luis Villar Parasí, ¿no? De la administración como vicaria, ¿no? Como un ente supeditado al interés general que deja su huella en el artículo 103 de la Constitución española. Y claro, estando el derecho administrativo vocacionalmente orientado a regular la realidad social, cuando cambia la realidad social, cambia el derecho administrativo, ¿no? Dice Sabino Cassese, una de las mentes más privilegiadas del derecho administrativo en Europa en este momento: el derecho administrativo es el derecho de la sociedad, y cuando la sociedad cambia, tiene que cambiar el derecho administrativo. Pues bien, en la evolución contemporánea es esta la evolución que se ha experimentado, que no conoce color político, es más intensa en ciertas tendencias ideológicas, pero se manifiesta en todas. He proyectado leyes dictadas por comunidad autónoma de todos los colores políticos. Esto ya es un sentimiento compartido por el conjunto de administraciones públicas, y la Directiva de Servicios fue indudablemente el punto de inflexión. El punto de inflexión lo llaman los economistas a cuando cambia una tendencia, ¿no? Cuando hay una tendencia hacia un lugar y de repente cambia y va hacia otro, el punto de inflexión, a mi juicio, fue la Directiva de Servicios, que nos lleva a donde estamos. Pues bien, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Permita a Bolkestein infinidad de decretos leyes de simplificación, infinidad de planes, infinidad de iniciativas. Esto lo que ha provocado es un cambio en la sociedad, un cambio en el derecho administrativo y un cambio en la administración pública. Y yo creo que como empleados públicos que somos, como servidores públicos que somos, yo por lo menos no puedo sentirme más orgulloso de que sea así, ¿no? De que la administración asuma este nuevo rol y que la sociedad la mire de esta manera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes porque contribuyen a hacerlo realidad, y ha sido un verdadero placer exponerlo aquí esta mañana. Muchas gracias. Bueno, ya a estas alturas habrán comprobado que si acaso me quedé corto en la semblanza del ponente. Bueno, la verdad es que enhorabuena, Eduardo. Me has hecho pensar en una novela de Stendhal. Su protagonista está en las colinas y entonces empieza a oír de una manera confusa, incierta, el fragor distante de una batalla. Fogonazos, humo, manchas con las columnas de tropas en movimiento y no sé muy bien lo que está pasando, ¿no? Y luego al cabo del tiempo resulta que era la batalla de Waterloo, ¿no? Entonces es verdad que nosotros, juristas, la mayoría de nosotros, ¿no, Eduardo? Bueno, tú también tienes esa dimensión, juristas prácticos, pues vemos efectivamente los fogonazos de los cañones, las nuevas instituciones, los nuevos principios que empiezan a operar, ¿no? Y a los que nos tenemos que atener. Pero yo te doy las gracias porque yo creo que el mayor mérito, y han sido muchos de tu exposición, es que nos has dado o nos has aportado esa visión de conjunto, ¿no? Ese fresco que a veces no tenemos tan a la vista de una administración nueva que emerge de las cenizas de una administración antigua, ¿no? Así que en ese sentido, gracias. Bueno, vamos a hablar un turno de debate y aplicando el principio de proactividad voy a pasarles el micrófono y les ruego que un poco no. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hacerle alguna pregunta al ponente? Bueno, pues yo sí te voy a hacer una, Eduardo, ya abusando de los largos años. Claro, estamos hablando del procedimiento administrativo adecuado, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando se le explica a los alumnos, yo, en fin, tengo también la suerte de estar un poco en los dos mundos y soy profesor asociado aquí en la Universidad de Sevilla, se les explica los fines del procedimiento administrativo. Supongo que hay varios, incluso escuchándote se me ocurre que también el procedimiento administrativo puede incluso funcionar de palanca de cambio, ¿no? En ese sentido, pero hay dos innegociables, claro está, ¿no? Asegurar
la legalidad, el acierto y oportunidad de la resolución que recaiga y la garantía de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En ese contexto de procedimiento administrativo adecuado, ¿qué piensas? No nos viene, claro está, tanto de como efecto directo de la Directiva de Servicios, sino un poco en toda esta tendencia de la regulación actual del silencio positivo. ¿Tú crees que es realista? ¿Crees que es perfectible? ¿Es verdad que la Ley 39 hace esa proclamación de que es la regla general, que luego con las excepciones empieza a ir, ¿no? Y con la posibilidad de excepcionarlo por norma con rango de ley se queda en bastante menos? ¿Qué piensas? Siendo... Qué buena pregunta. Eh, Voy a contar la anécdota de la carrera, ¿eh? ¿No? Sí. Falla Gamero, éramos consecutivos en lista, había muchos exámenes orales, detrás de él entraba yo, qué desastre, ¿no? El nivel estaba tan alto que... Exagera. Entonces esta pregunta pues es de ese nivel. Y yo voy a responder primero con otra. ¿Queda algún supuesto de silencio positivo? Escuché. Porque, claro, han ocurrido dos cosas. La primera, que con la Ley 39 de 2015 ya se ha metido la jurisprudencia del Supremo en ampliando los supuestos de silencio negativo, que estaban en la jurisprudencia pero no estaban en la ley, ¿vale? Pero es que luego hemos tenido la termita Bolkestein y la inmensa mayoría de supuestos que se prestaban al silencio positivo se han convertido en declaraciones responsables o comunicaciones. Con lo cual, decir que el silencio positivo es la regla general es muy discutible, porque si nos circunscribimos a los procedimientos que restan con control ex ante, por ser coherentes con las categorías que tenemos que manejar a día de hoy, si nos circunscribimos a procedimientos con control ex ante, la mayoría es silencio negativo. Y si vamos a procedimientos con control ex post, pues claro, se han generalizado en todos esos ámbitos en los que no deja de ser razonable. O sea, es que todo esto ha sido también una evolución. ¿El silencio positivo de dónde sale? El silencio positivo surge como una técnica procesal que procede del dogma del acto previo, como presupuesto de revisión contencioso administrativa. Si yo tengo que solicitar un título habilitante con control ex ante y no me responden, no hay acto previo. Como no hay acto previo, no puedo recurrir. Luego, primer paso, fictio iuris. No hay un verdadero acto, hay una presunción de que se me ha desestimado para que luego venga un juez y me diga si tengo o no tengo la razón. Y a partir de ahí se va experimentando la evolución en el silencio negativo y se acaba implantando el positivo en ámbitos muy sectoriales. ¿Dónde se implanta el silencio positivo? Allí donde los bienes jurídicos subyacentes no son graves. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, es mejor que haya un control ex ante, pero si no lo hay, no pasa. Abrir una papelería que antes era silencio positivo, ¿eh? Bueno, pues si la abre y no tiene el escaroncito o el extintor, tampoco es que sea una cosa gravísima. Claro, cuando irrumpe la DSMI y ya se generaliza la directiva de servicios, y repito, es que estamos como cepillando el caballo todos los días, una y otra vez, 4 decretos leyes en el plazo de 3 años, modificando 400 normas. Entonces, una salvajada en el buen sentido. Yo he escuchado decir, ja, 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 un decreto de simplificación de 400 páginas. Pero ¿cómo te ríes? Al revés, lo preocupante es que haya habido que dedicar 400 páginas a simplificar lo mal que estaba. ¿Estamos? Bien, pues si estamos una y otra vez depurando, hemos pasado esos silencios positivos a declaraciones responsables y comunicaciones previas. Dicho eso, pues efectivamente yo creo que, por ejemplo, no va a salir después, pero en urbanismo habría que darle una vuelta, porque es un ámbito material en el que son masivos, ¿no?, los títulos habilitantes con control ex ante, y ahí decir que todo lo que afecta al urbanismo no, pues no sé yo creo que hay que ser más fino y entrar a diferenciar en el ámbito urbanístico cosas que sí y cosas que no, bajo esta premisa de que el bien jurídico subyacente no es de la misma envergadura en unos casos y otros. No sé si te he contestado. Perfectamente. Bueno, ¿alguna intervención por parte? Sí, ya tengo ahí alguna. Tengo
he visto por ahí, ¿vale? Tengo a mi compañero Pepe Ortiz, he visto, luego tengo otra palabra por ahí. Pepe, sí, venga, yo lo repito, si no para... Principio de... Bueno, sobre todo por los que están en remoto. Eso. Y porque luego se supone que esto está ¿Ya? grabado para... Mira. ¿Sí? Vale. Ahora sí. Decía que yo creo que el problema fundamental está en la inspección. En un escenario de contención de gasto de capítulo 1, en un escenario en el que los esfuerzos intelectuales y procedimentales se vierten en cómo simplifico, en cómo admito declaraciones responsables. Yo la experiencia que he tenido pasando por inspección de varios departamentos, la inspección de urbanismo, la inspección de servicios sociales, la inspección sanitaria, es que no tenemos ahora mismo un sistema de inspección que sea proporcionado al sistema de habilitación, de la confianza en el mercado y la confianza en el ciudadano que habilita la directiva y el conjunto de secuelas. Y esto evidentemente lo que origina es un efecto distinto en función de cómo sea la persona declarante, porque en función del estatuto fundamentalmente económico que tengas, te podrás permitir el riesgo de que te pillen, porque incluso lo metes ya en la cuenta de resultados previa, o no te puedes permitir el riesgo de que te pillen, porque las consecuencias son devastadoras. Si al cabo de X tiempo, literalmente te levantan lo construido. Por tanto, yo creo que debiéramos hacer una pensada a qué tipo de inspección, sin que se convierta esto en un estado policial, debiéramos dirigirnos para que efectivamente el interés general, que es algo más que la suma de los intereses individuales, siga existiendo. Porque si no, el Estado, que es algo más del conjunto de los ciudadanos, pierde sentido. Y los que estamos aquí en la mayor parte somos funcionarios del Estado. Gracias. Gracias, Pepe. Yo creo que nos estás trasladando más una reflexión que una pregunta, pero no obstante yo, si te parece, entro también al trapo. Coincido contigo en que el problema es la inspección, pero si nos remontamos agua arriba, el problema es de la inspección, pero porque es un problema de gestión del empleo público. Porque tenemos una serie de empleados públicos revisando licencias y esos empleados públicos deberían estar ahora sin inspecciones. No digo las mismas personas, pero sí el número de efectivos. Porque no se trata de que desaparezca el control, es que cambia el momento en el que hay que hacer el control, pero el control hay que hacerlo. De hecho, hubo un problemón en las entidades locales porque podían cobrar tasas por tramitación de licencia, pero cuando se implantaron las declaraciones responsables y las comunicaciones, por eso no podían cobrar tasas porque no lo permitía la ley de haciendas locales. Y esto les supuso un agujero económico brutal. Hubo que modificar la ley de haciendas locales y cobran tasas cuando se presentan. ¿Por qué? Porque esa tasa lo que cubre es el coste de verificación que tiene para la administración después verificar que esa actividad se está ajustando a la legalidad. Entonces, esto es lo que no se ha hecho. Pero el modelo no es malo. Lo que no se está haciendo bien. Porque, si, repito, una declaración responsable no significa que usted haga lo que le da la gana, sino que yo le voy a mirar después. Que lo que no quiero es ahogarle. Usted empiece y ahora voy yo y reviso. Pero hay que inspeccionar, naturalmente que sí. ¿Qué ocurre? Y pasamos, si os parece, a otro problema más grave todavía, ¿no? Muy querido también para mí,
que claro, ya la inspección es ejercicio de potestades administrativas desfavorables, artículo 9.2 del texto refundido, ¿no? Del Estatuto Básico del Empleado Público, eso está reservado a funcionarios públicos, con licencias teníamos a tramitadores que no pueden pasar a inspección porque son empleados laborales o tienen otra naturaleza. Creo que ahí a lo mejor, Pepe, es donde está el origen de todo, me parece. Bueno, teníamos otra palabra pedida, 2 filas más adelante, más o menos. Sí. Sí, aquí. Bueno, pues muchísimas gracias al ponente por su intervención. Ha sido, la verdad, que muy clarificadora. Y sí tendría una pregunta, porque me ha llamado la atención lo que se ha comentado sobre las entidades locales en relación a las declaraciones responsables y a las comunicaciones, ¿no? Ahora específicamente que tenemos, bueno, nueva legislación en Andalucía, ¿no? Tenemos la lista, el reglamento de la lista, que ha sido todo un parto, ¿no? Pero en relación a eso, mi opinión personal siempre ha sido que una vez después, ¿no?, asentada la Directiva de Servicios en España con la ley Ómnibus, no ha habido una labor correcta a la hora de transmitirle a los empleados públicos de las entidades locales cuál era ese cambio de paradigma del ordenamiento jurídico español, ¿no? Entonces, eran personas que estaban habituadas a nuestro ordenamiento, pero claro, es decir, usted ha comentado precisamente, hemos introducido, ¿no?, elementos de otros ordenamientos que a lo mejor nos resultan más ajenos, y el ordenamiento español siempre ha sido pues un poco, a lo mejor incluso como ha dicho, excesivamente intervencionista, ¿no? Entonces, estos empleados públicos que se encuentran con esta nueva realidad, lo que a mí me ha parecido, lo que es verdad que algunos autores comentan, no ha habido una adaptación propia desde estos pequeños, a lo mejor casi reinos de taifas, ¿no? Cada uno ha tenido que apañarse con lo que ha podido y no ha habido esa adaptación, ¿no? Esto pues el tiempo más o menos lo ha podido suplir, pero usted realmente piensa que a día de hoy esto está totalmente pues subsanado, o si realmente en otro sentido, aparte de las ordenanzas respectivas urbanísticas, ¿no?, porque como ha comentado pues son un problema o podrían ser un problema, si esto verdaderamente pues sigue siendo una realidad a día de hoy, pues con este nuevo paradigma que tenemos, además de que yo creo que no se ha subsanado tampoco, ¿no?, la desconfianza del ciudadano con las administraciones. Ahora mismo creo que casi que peor, ¿no?, con lo que estamos viviendo a nivel internacional. Yo coincido con el diagnóstico, es decir, es un problema endémico de capacitación del personal de las entidades locales, ¿no? Y aquí, pues, el Instituto Andaluz de Administración Pública también hace lo que puede. En unos casos, pues, por falta de presupuesto, en otros por falta de ganas, pero el problema fue que la transposición de la Directiva de Servicios por las entidades locales fue catastrófica. Y estamos a casi 20 años celebrando esta efeméride y no han puesto pie en pared. Entonces, si hacemos un barrido, pues el Ayuntamiento de Sevilla en sucesivas fases, porque al principio lo hizo mal, pero ahora mismo la ordenanza de actividades económicas, la ORAE del Ayuntamiento de Sevilla, es modélica. Tiene también casi 200 páginas, ¿pero por qué? Porque lleva unos anexos muy detallados en los que por cada tipo de actividad te desglosa la carga documental que tiene para esa concreta actividad y diferencia claramente la declaración responsable de la comunicación y la somete a un régimen coherente con también el que ha desarrollado Andalucía en el decreto ley 3/2024, que no lo había hecho y se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Todo esto va arrojando luz, pero yo no veo mucho movimiento en las entidades locales en orden a actualizar su ordenanza. Se facilitaron ordenanzas tipo, que también se les intentó acompañar en eso, pero vamos, yo les invito a que vean la del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Es que tiene tela, telita, tela, vamos, pero tela, telita, tela. Eso es, mira, pongo aquí, pero esto es una licencia como la copa de un pino, vamos, como la copa de un pino. Y luego, encima, con todos los efectos negativos que se le puede asociar a una declaración responsable fallida. Porque si hay una desestimación, ahora ya no la puedes presentar en 2 años. Cuando esto, oiga, cuando era una licencia, yo al día siguiente arreglaba los problemas y la podía presentar otra vez. Entonces, lo peor
de los dos mundos y esto es desastroso. ¿Cómo se arregla? A base de recursos, hombre. Lo que dices del ayuntamiento me recuerda a la fórmula antigua del, ¿cómo es? Se acata, pero no se cumple o algo así, ¿no? Bueno, de nuestro derecho histórico. Tiene la palabra la jefa del gabinete jurídico, Marilola Pérez Pino. Bueno, pues Eduardo, te quería dar la enhorabuena. Ha sido una exposición brillante. Yo creo que nos ha llevado perfectamente a lo largo de estos 20 años a una realidad en la que nos encontramos. Pero yo quería hacer también una reflexión porque creo que hay una dimensión muy importante de toda la evolución que ha existido desde la Directiva de Servicios. No solo se ha constatado que se ha hecho realidad uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, que es la libre prestación de servicios, sino que hemos avanzado tanto, no solo desde la perspectiva del ciudadano, al que se deja de apretar tanto, se deja de ahogar para que pueda iniciar una actividad, sino que toda la materia relativa a la simplificación administrativa se está utilizando por los diferentes Estados miembros, en nuestro caso en España es muy evidente, como un instrumento para superar las coyunturas problemáticas económicas. Tenemos numerosos informes del BEI e incluso del Banco de España en el que dicen que todas estas medidas regulatorias que tienden a la simplificación administrativa no solo ya están encaminadas o no llevan a ese cambio de paradigma en la relación de la administración con el ciudadano, sino que suponen un impacto directo en la economía. Entonces, claro, yo creo que es una dimensión muy importante que quizás inicialmente no estaba tanto, o el foco no estaba tanto en la directiva de servicios, pero que hoy día es una realidad innegable. Pues muchísimas gracias, que yo lo he debido de decir fatal, porque era justamente el origen de la intervención, ¿no? El exceso de carga regulatoria, 3,6% del PIB de promedio en la Unión Europea, 4,6% en España, y claro, esto fue el detonante de la preocupación, ¿no? Y que Europa sea más competitiva frente a Estados Unidos, frente a China. Vamos a intentar resolver esto elevando las cargas administrativas. Entonces el foco inicial era la mejora de la competitividad y ahí salen, no hemos hablado porque tampoco daba tiempo a tanta cosa, a los informes Doing Business, ¿no? Que es un ranking de competitividad de los diferentes países y ahí están todos en una carrera, ¿no? A ver qué hacen para subir, para bajar. Corea el primero, tradicionalmente, Holanda suele estar muy bien, pero España subía, bajaba, hemos acabado en el puesto 46, bochornoso, ¿no? Otra vez para arriba a medida que se están implantando. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariola. Una de las iniciativas principales, o sea, de los objetivos principales era mejorar la competitividad y por tanto que la economía se relanzara. Pero claro, es que esto ha terminado llevando a un estado de opinión, se ha visto la utilidad de estas técnicas que sirven no solo para eso, sino para muchas otras cosas. Entonces, sumando esos elementos con otros diferentes, es lo que acaba, a mi modo de ver, transformando. Y estamos todavía como la crisálida, saliendo del caparazón. Quiero decir, esto todavía no es plenamente realidad. Yo lo que veo es indicios de que estamos aquí y que esperemos que no se tuerza, ¿vale? No sé si me he explicado. Yo creo que estamos ahora mismo con la mentalidad de que la administración ha cambiado su papel y espero que no se tuerza, que en los futuros esto se consolide. Y el detonante, como tú dices, medidas de desarrollo económico. ¿Alguna intervención más? Bien, Palma. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por tu magnífica ponencia. Soy Palma Muñoz, letrada de la agencia TRADE, y mi reflexión iba a que esto de la simplificación en la Unión Europea va a más y más, y sabemos que el programa político de la Comisión Europea, de la nueva Comisión Europea 2024-2029, una de las prioridades es la simplificación administrativa, y ya hay un primer paquete ómnibus que va a reducir las cargas administrativas que precisamente imponía el Green Deal, el Pacto Verde, a las empresas, y ahora están en ese difícil equilibrio de cómo seguimos conciliando esto que se llamaba el Green Deal y ahora se llama el Clean Industrial Deal,
vamos a meter el tema industrial, porque claro, no vamos a perjudicar a la industria siendo demasiado verde, vamos a ser verde, pero no tanto, o, o no obstaculizando tanto, como decías, la actividad industrial. O sea que esto va a más y aguas abajo llegará a los estados. Así que vas a tener que seguir limando el libro. Eso me temo. Bueno, Muchas gracias. estamos ahora mismo en un momento, creo que todos somos conscientes, ¿no? Trascendental a nivel mundial, ¿no? En el que hay 3 grandes bloques que están tomando posiciones, y claro, Europa tiene un papel que cumplir. Si no se quiere convertir en un factor irrelevante, en un actor irrelevante en el concierto internacional, tiene que tener una determinada posición que la diferencie de los demás. Y en ese sentido, a pesar del informe Draghi, que fue, ¿no?, los estertores del mandato anterior de la Comisión de Ursula von der Leyen, el arranque de la nueva Comisión ha sido en esta línea. Es decir, vamos a seguir trabajando por la simplificación administrativa, intentando levantar carga, la preocupación especial, las pymes, ¿no? El 90% del tejido económico europeo son pymes. Tenemos que protegerlas, que tengan, si hay determinadas cargas, pues que para las pymes sean menores, ¿no? Para no acogotarlas, ¿no?, con la regulación. Pero nos reafirmamos en los valores europeos. Reglamento de inteligencia artificial. Nos reafirmamos. No podemos consentir que se implanten soluciones de inteligencia artificial que no tengan a los riesgos sobre la salud, sobre la seguridad y sobre los derechos fundamentales, porque eso es Europa. Eso es Europa. Y si dejamos de ser eso, nos convertimos en otra cosa que no queremos ser. No queremos ser como los Estados Unidos de América, ni queremos ser como China o como otro totalitarismo como es el ruso, ¿no? No queremos ser como Asia, no queremos ser como Estados Unidos. Nosotros somos Europa. Y ahí, pues claro, nuestra carga regulatoria siempre va a ser más elevada que en otros países. Pero nos preciamos de eso. Nos preciamos de eso porque estamos convencidos de que los trabajadores tienen necesidad de unos horarios razonables, de protección de la seguridad social, que no debemos contaminar el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está lo difícil, ¿no? El procedimiento adecuado, ensayo-error, ensayo-error, y lo importante es reflexionar, preocuparse, equivocarse, somos humanos. Unas veces se nos va la mano, otras veces nos quedamos cortos. Lo importante es lo que estamos haciendo. Hemos llegado hasta aquí, no nos quedamos tranquilos, volvemos a revisar, y volvemos a revisar, y volvemos a revisar. Sistemáticamente, cribado de la legislación, para ver si nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado de mano. Sí que totalmente de acuerdo. Muy bien. Tiene la palabra Mercedes Osuna. Sí. Nada, ¿no? Eduardo, enhorabuena por tu brillante exposición. Además, a mí particularmente me ha encantado porque desde la Directiva de Servicios yo llevo trabajando en simplificación siempre, donde me ha tocado estar, pero es verdad que siempre he estado en simplificación. Entonces, yo estuve muy vinculada al decreto ley de simplificación último que salió, el mogollónico del que ha estado hablando. Entonces, es verdad que ya Andalucía por fin se ha metido todo el tema de la MAIN, que es importante. Ha habido mucho recelo al principio, pero yo creo que ya estamos caminando en toda la normativa que está sacando la Junta y ya la gente se está implicando, en fin. Pero a mí me preocupa una parte que hasta ahora no se ha metido en la administración y es la evaluación realmente spot, que por primera vez se ha recogido y que por primera vez se está recogiendo en todas las normas que estamos sacando. Pero yo no sé realmente, es verdad que lo estamos haciendo vía normalmente comisiones, que tienen un plazo, que claro, eso están dando ahora mismo, pero es verdad que ahí queda una labor muy importante por hacer, porque hasta ahora hemos sacado muchas normas de simplificación, muchos decretos leyes, pero realmente no se ha hecho esa evaluación de si realmente esa simplificación que se había establecido ha sido el beneficio que se esperaba. Y no sé tú qué piensas de esta evaluación ex post de todo lo que ahora nos queda por hacer. Pues que muy necesaria, que existen menos metodologías para llevarla a cabo, pero que ya ahí hay valiosísimas aportaciones. Dolors Canal Sametger, que es profesora titular de la Universidad de Girona, ¿no?, que ya
se acreditó la semana pasada como catedrática, tiene toda una línea de trabajo sobre la evaluación ex post. Ella además ha asesorado a algunos gobiernos como en el de Castilla-León en relación con este tipo de metodología. Y están infieri. Y desde luego hacen mucha falta, porque no basta lo que un amigo mío magistrado, el efecto genesíaco del BOE. La gente piensa que el BOE tiene un efecto genesíaco, porque digamos una cosa en el BOE va a ocurrir. No, hay que sentarse y hacerla, ¿no? Pues aquí, porque digamos que va a haber evaluaciones ex post, no las va a haber. Nos tenemos que sentar y hacerlas. Pues una de las, coincido totalmente, deudas pendientes. ¿Cómo se está haciendo la evaluación ex post? Con estos cribados sucesivos de la legislación, es decir, este último decreto ley, desde la Consejería de la Presidencia, ¿no?, se lanza un mensaje a absolutamente toda la organización. Sentaros a simplificar. Y ahí es cuando todos y cada uno de los órganos tienen que elevar propuestas para integrarlas en el decreto. Ese mandato de simplificación es una especie de control ex post, es un cribado que toma como parámetro de referencia el decreto 622/2019, que tiene una serie de artículos en las que establece qué técnicas de simplificación hay que aplicar y cómo. Entonces la gente se sienta, coge el guión del decreto y lo aplica. Eso es un control ex post, ¿de acuerdo? Se está haciendo de esta manera intuitiva. Cada vez que se lanza la consigna, vamos a simplificar otra vez. Lo que hay es que racionalizarla y periodificarla de verdad. Es decir, que tengamos dentro de nuestras tareas periódicas un momento en el que nos sentemos, será cada 2, cada 4, cada 6 años, cuando se estime conveniente en función del recorrido que necesita una norma para verificar, testear su adecuación, ¿no?, para lograr los fines que se propone. Y en ese momento proceder a eso. Así que también en este caso totalmente de acuerdo. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un debate enriquecedor, ¿no? Como los buenos parlamentarios ya ven que se crecen las réplicas. De nuevo, mi agradecimiento a Eduardo. Y bueno, son las 11 menos 10, dentro de una hora, aproximadamente. A las 12 menos 10 continuamos con la mesa redonda. Muchas gracias.